Vamos a comenzar a trabajar el tema del liderazgo dirigido a los directores de las 100 escuelas, del proyecto 100 escuelas de heurística educativa y de la Fundación de Empresarios por la Educación Básica. En este conjunto de presentaciones vamos a buscar que ustedes, directores, reconozcan cuáles son las competencias básicas para el liderazgo en educación, para el liderazgo escolar. Queremos que ustedes se hagan competentes en los 3 ámbitos que nosotros estimamos fundamentales para el liderazgo en la educación. Esos ámbitos son lo que le llamamos articulación visionaria, creación de confianza y autoconfianza, y diseño de situaciones en las que emerjan emociones y estados de ánimo posibilitadores del cambio. Nosotros, a lo largo de cerca de una década de trabajo con directores a lo largo de toda América Latina, hemos observado que el liderazgo en educación en las condiciones de las escuelas públicas latinoamericanas hoy tiene un desafío de magnitudes insospechadas. Se trata de conducir hacia el logro de los aprendizajes y la convivencia pacífica a estudiantes que provienen muchas veces de zonas muy marginadas de nuestra sociedad, que vienen de familias que disponen de pocos recursos materiales, simbólicos y sociales para entregarles su apoyo, y incluso muchas veces ellas mismas, las propias escuelas, son muy precarias. Pero nosotros afirmamos que aún en esas condiciones las escuelas públicas latinoamericanas tienen y deben alcanzar niveles de logros con sus estudiantes. Por eso vemos que el desafío se parece mucho al desafío de lo que llamamos líderes históricos. Líderes históricos son aquellos personajes de la historia que ustedes reconocen como aquellos que cambiaron el rumbo, la historia de su sociedad. Hay algunos parecidos entre el liderazgo histórico y el liderazgo de los directores de las escuelas. Y por lo tanto no es malo hacer algún paralelismo. A continuación lo vamos a hacer. Ese paralelismo nos lleva a ver cuál es la articulación visionaria en los líderes históricos. ¿A qué llamamos articulación visionaria? Digamos que liderazgo son los líderes que han cambiado el curso de la historia de sus sociedades. Ustedes, directores, tienen que desarrollar capacidades de liderazgo y conviene, por lo tanto, que hagamos un breve paralelismo, como les decía. Por ejemplo, grandes líderes de la historia. Martin Luther King. Hace 40 años Martin Luther King tuvo un sueño anoche. Dijo una vez, eso fue hace 40 años, ante una multitud de cientos de miles de personas, y dijo: soñé que algún día en esta tierra de Dios, niños negros y blancos podrían jugar, compartir las mismas vidas, los mismos destinos. 40 años después, ese sueño se llama Barack Obama. Lo vemos con otros líderes. Gandhi, por ejemplo, planteó que algún día su sociedad india recuperaría la independencia y toda la fortaleza de la espiritualidad del pueblo indio. Y así hizo, a través de un movimiento de resistencia pacífica, no violenta, logró recuperar la independencia para ese inmenso país. Mao Zedong, en fin, en América Latina el sueño de Bolívar sigue vigente. Nosotros los latinoamericanos, quieras que no, formamos un solo pueblo.
el sueño de los revolucionarios de México, de Zapata, de Villa. Hicieron de aquella sociedad mexicana una sociedad que en muchos aspectos fue la más avanzada desde el punto de vista social en América Latina. Las instituciones que creó esa revolución fueron con mucho las más avanzadas en materia de distribución de la riqueza y protección social del pueblo mexicano. Podemos hablar mucho más respecto de eso. Digamos en suma que los líderes llevan a sus comunidades a una transformación. Y claro, a veces ese llevarlos a una transformación es un fracaso, no resulta, o conduce a pesadillas más que a sueños. Es el caso de Hitler, por ejemplo, que soñaba para su pueblo, el pueblo alemán, constituir a la raza aria como una raza de señores. Y, en fin, ustedes saben cómo terminó su historia. Pero lo que buscaba era una transformación del pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Veamos qué de común tienen los líderes históricos. Los líderes históricos producen su discurso a partir de una conexión con el dolor o la frustración de su comunidad. Ese es el punto de partida, no son sueños necesarios, es el punto del dolor desde donde emergen muchas veces los líderes. Elaboran ellos una interpretación que da sentido a ese dolor y a esa frustración. No importa cuál, a veces es descabellada como la de Hitler, otras veces es un sueño maravilloso como el de Martin Luther King. Proveen y muestran una imagen de mundo futuro pleno de esperanzas y realizaciones, en donde ese futuro se va a desarrollar, donde la frustración va a ser plenamente superada. Pero además crean emociones, estados de ánimo, sentido de identidad y permanencia por compartir la esperanza de ese futuro. Crean una comunidad de emociones. El liderazgo no es un asunto racional solamente, es mucho, un asunto de emociones, un asunto de emocionalidad. Y por eso es que nosotros aquí, en este taller, vamos a trabajar también otras dos competencias indispensables para el liderazgo en las escuelas. Una segunda, además de articulación visionaria, se refiere a la creación de confianza y autoconfianza. Es decir, los líderes, para poder conducir, tienen que disponer de la confianza de sus comunidades. En el caso de ustedes, directores, de sus comunidades educativas, de sus padres, de sus madres, de sus estudiantes, de sus colaboradores, por cierto, de todos los maestros y las maestras. Confianza que al mismo tiempo se transforma en autoconfianza de la propia comunidad escolar en sí misma, en que puede ir logrando cosas, que puede ir haciendo su camino, puede avanzar hacia ese sueño. Y una tercera competencia fundamental es el diseño de situaciones en las que emerjan emociones y estados de ánimo posibilitadores de cambio. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de corazón, de esfuerzo, de moral alta, de sentido, de empuje, de salir de la derrota. Y las escuelas latinoamericanas, sobre todo las que atienden a niños marginados, pobres o vulnerables, requieren de grandes inyecciones de ánimo, de mucho liderazgo, porque el desafío es grande. Es llevar a todos los estudiantes al aprendizaje y al logro. De eso es que vamos a hablar en este taller.